Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me Hola, escuchan buenas bien? noches, profe. ¿Se escucha bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, ¿andan bien? Bueno, hoy vamos a empezar la unidad número 3. La unidad número 3 es una unidad en la cual vamos a analizar específicamente diferentes caracterizaciones de la norma jurídica y también vamos a analizar los conceptos jurídicos básicos, ya sea en lo que es la concepción tradicional, la concepción condicional de los continental de los conceptos jurídicos básicos, y que la analizamos a través del análisis que realiza Hans Kelsen y también y a través luego de la caracterización de las reglas de Herbert Hart, veremos algunas pequeñas consideraciones simplemente de lo que es la caracterización de los conceptos jurídicos básicos y lo que es la tradición anglosajona. Bueno, nosotros vimos en la primera unidad, comenzamos a analizar cuál era la relación entre el lenguaje y lo que es la norma jurídica, o sea, concretamente entre el lenguaje y el sistema jurídico. Y vimos que hay una relación muy estrecha entre el lenguaje y el derecho, porque el derecho, sobre todo el derecho positivo, se expresa, se promulga a través de la utilización del lenguaje. Y todas las características, todos los análisis, todas las distinciones que nosotros encontramos en lo que es el lenguaje, las podemos perfectamente aplicar al análisis de lo que es el derecho, de lo que es el sistema jurídico. En la segunda unidad nos adentramos en el concepto de derecho, en tratar de definir el derecho, y lo que en realidad hemos descubierto a través de ese análisis es que en forma teórica existen múltiples discrepancias en tratar de definir o de encontrar un único concepto del derecho. Una cosa que sucede prácticamente o en forma exclusiva en la ciencia del derecho y no en otras ciencias, en las cuales existe en cualquiera de las otras ciencias un consenso de saber cuál es el objeto de estudio. En cambio, nosotros, dentro de lo que es el ámbito jurídico, todavía no nos hemos puesto de acuerdo a nivel teórico sobre un concepto que nos permita definir más jurídico al derecho. Esto sucede, como lo estuvimos analizando en las clases pasadas, a nivel teórico, pero no a nivel práctico. Cuando nosotros tenemos que trabajar con el derecho, en realidad no tenemos mayores problemas, mayores dificultades. Tenemos bastante claro cuando nos encontramos ante una norma que pertenece a un determinado sistema jurídico, y salvo aquellos casos en los cuales tenemos algún problema de interpretación que esté referido a los defectos del lenguaje natural en el cual están expresadas las leyes, o a un defecto de tipo lógico que está relacionado con el razonamiento, con la estructura del razonamiento, y nos encontremos con algún problema de vaguedad, perdón, de laguna, de contradicción o de redundancia, vemos que en general esos casos los denominamos casos difíciles y son, dentro de la cantidad de casos que uno tiene que analizar y de la cantidad de casos que los jueces deben resolver, la menor cantidad. Solamente en los casos difíciles se nos presentan problemas de aplicación práctica de las normas, pero son en la menor cantidad. Bueno, teniendo en cuenta esto, lo que vamos ahora a analizar, porque ya hemos realizado algunos análisis respecto a las normas en general, cuando en la primera unidad estuvimos viendo la clasificación de normas de Fonrai. También, gracias a Fonrai, hemos comenzado a analizar el tema de la lógica aplicada a las normas. Se comienza a analizar el tema de los operadores deónticos, si es el que elabora esta lógica deóntica o lógica modal, y que detecta cuáles son estos operadores de prohibido, permitido y obligatorio, y cómo se relacionan y cómo funcionan
dentro del ámbito jurídico. O sea que nosotros ya algo respecto de las normas hemos visto. Lo que vamos a intentar en esta unidad es ya a ver diferentes caracterizaciones de las normas jurídicas. ¿Y por qué esto resulta importante? Esto resulta importante porque lo que nosotros intentamos a través de analizar los diferentes tipos de normas, en realidad es la de caracterizar, es la de individualizar a un sistema jurídico positivo. En realidad, algunos autores, para tratar de individualizar o de caracterizar un sistema jurídico positivo, lo que hacen es no analizar las características del sistema, sino analizar o tratar de encontrar alguna característica común de la norma jurídica y a través de esa característica común, todo sistema que esté integrado en su totalidad por estas normas que nosotros consideramos jurídicas, porque presentan alguna característica que las permite distinguir de otro tipo de normas, va a ser considerado un sistema jurídico. Y individualizar a un sistema jurídico positivo le interesa a todas las concepciones, no solamente a la concepción positivista, porque obviamente para la concepción positivista el sistema jurídico se agota en las normas positivas. Pero en las otras concepciones, como la ius naturalista o la antipositivista, si bien consideran que el derecho no se agota en las normas humanas, en las normas dictadas por un legislador, sino que se encuentra integrado el sistema por otro tipo de normas, además de las normas positivas, como lo es el derecho natural, también les interesa identificar al sistema jurídico positivo, porque identificado el sistema jurídico positivo, una concepción ius naturalista podrá determinar si ese sistema jurídico positivo es o no es derecho, de acuerdo a el contenido de esas normas y si ese contenido se adecúa al derecho natural, en este caso va a ser considerado ese derecho positivo como derecho. O sea, los ius naturalistas no desconocen el derecho positivo. En realidad tiene una dualidad. Para los ius naturalistas existe un derecho natural y existe un derecho positivo. Y ese derecho positivo, para ser considerado derecho para los ius naturalistas, debe obviamente respetar las pautas del derecho natural. Esto lo dicen todos los ius naturalistas clásicos como los ius naturalistas modernos. La diferencia con los ius naturalistas modernos más considerados antipositivistas es que si individualizado un sistema jurídico positivo, ese sistema jurídico positivo tiene deficiencias valorativas, va a ser considerado derecho, aunque no existe obligación por parte de los jueces ni por parte de los ciudadanos de obedecer. Esta es la distinción. Pero a todos, a cualquier concepción, le interesa individualizar cuando nos encontramos ante un sistema jurídico positivo. ¿Está claro esto? Hasta acá, ¿venimos bien? ¿Comprendimos? Bien. Bueno, teniendo en cuenta esto, tenemos, en cuanto a la caracterización de las normas jurídicas, podemos considerar dos grupos, las teorías reduccionistas y aquellas posiciones que a través de la crítica que Hart realiza a estas teorías reduccionistas, consideran que se debe primero caracterizar al sistema jurídico y luego, una vez individualizado y caracterizado un sistema jurídico positivo, todo lo que esté dentro del sistema jurídico va a pasar a ser jurídico, va a pasar a ser una norma jurídica, no por alguna característica especial, sino por su pertenencia a un sistema que consideramos jurídico. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno, ¿sigo? Entonces, dentro, ¿a cuáles consideramos teorías reduccionistas? Consideramos teorías reduccionistas de la norma a aquellos autores que intentan caracterizar o individualizar a un sistema jurídico a través de
encontrar en la norma jurídica alguna característica distintiva respecto de otras normas que no se consideran jurídicas, como puede ser, por ejemplo, una norma moral. Porque una norma moral también es una norma. Entonces, lo que intentan estos autores es encontrar una característica que identifique a la norma jurídica, que la permita distinguir de una norma religiosa, de una norma moral o de otro tipo, o una norma que no integre determinados sistemas jurídicos. Y una vez que individualizan esa característica, lo que van a hacer es considerar que para que la norma sea jurídica, debe presentar esta característica. Y si no la presenta, no se considera jurídica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se la llama reduccionista? Porque intentan reducir a todas las normas que consideren jurídicas con un único formato o con un único contenido. ¿Está claro? Bien, reducen a la norma jurídica a un determinado formato o a un determinado contenido. Bien, dentro de los autores a los cuales podemos considerar autores reduccionistas, tenemos por un lado a Bentham y a Austin, y por otro lado también, pero con un criterio distinto para caracterizar a la norma, a Hans Kelsen. Vamos a hacer una breve referencia de cómo caracterizan a la norma Bentham y Austin, y luego sí nos vamos a extender en la caracterización de norma jurídica de Hans Kelsen, haciendo además algunas referencias a las características que tiene su teoría del derecho, porque esto resulta relevante, o sea, analizar, diríamos, la diferente evolución de la teoría jurídica de Kelsen, porque Kelsen es considerado, por una parte, el punto de partida o el creador del positivismo jurídico moderno, pero también porque su posición teórica, en cuanto a su posición positivista teórica, nosotros la hemos analizado en el concepto, en la definición de derecho, y también vamos a seguir trabajando con Kelsen cuando sigamos con las unidades 4 y 5 que se refieren al sistema jurídico. O sea, continuamente vamos, tal vez partiendo de Kelsen y criticándolo a Kelsen, pero siempre partiendo de las bases de su teoría. Por esto es tan relevante, tan importante, que ustedes lo ubiquen perfectamente a Kelsen y de ello vamos a hacer una pequeña referencia una vez que analicemos a Bentham y Austin. Bentham y Austin, recuerdan que nosotros ya hablamos de ellos en la unidad número 2, y también hablamos de Austin en la unidad número 1, ¿se acuerdan cuando hablamos de la fuerza, de las dimensiones del discurso, la fuerza ilocucionaria, la fuerza locucionaria, perlocucionaria? O sea, Austin permanentemente estamos haciendo referencia a él, porque también Austin comienza con el tema del desarrollo incipiente de los conceptos jurídicos básicos, y además es uno de los creadores de lo que luego se considera como, no creadores, pero sí autores que se enrolan dentro de lo que es la filosofía analítica del derecho. O sea, es un autor sumamente importante. Bentham y Austin son autores anglosajones. Su teoría la han desarrollado principalmente durante el siglo XVIII y XIX, y ambos adhieren a una posición respecto de la norma jurídica imperativista. Ellos consideran, ambos coinciden, en que la norma es un mandato, y es un mandato emanado del soberano. Y para ellos el concepto de mandato y el concepto de soberano son conceptos centrales. Es soberano para Austin y para Bentham una persona a la cual dentro de una sociedad recibe un hábito de obediencia por parte de los miembros de esa sociedad, y él a su vez no debe obediencia a nadie por sobre él. Eso es una persona soberana
en lo que es la teoría de Benham y Austin. Hay algunas diferencias, obviamente, pero en general coinciden en que una norma es un mandato general emanado de un soberano que establece una sanción. En esto, ambos coinciden. Las diferencias, pequeñas diferencias, radican en que para Austin la soberanía es ilimitada, en cambio para Benham considera que pueden existir algunos límites en la soberanía del soberano, podemos decir así en forma redundante. Además también Benham, a diferencia de Austin, hace un poco de referencias a que el soberano puede no solamente dictar mandatos, o sea, obligaciones, sino que también puede dictar prohibiciones, puede dictar permisiones o puede dictar permisiones de abstenerse a los ciudadanos. Si ustedes observan, en el caso de Benham, vemos que como él elabora o esboza lo que luego desarrolla más acabadamente von Rey respecto a los operadores deónticos. Uno puede considerar que Benham en realidad ya hace algún tipo de referencia a lo que luego termina desarrollando y elaborando von Rey respecto a lo que es la lógica de las normas o lógica deóntica. Él ya comienza y hace un tipo de referencia a los diferentes mandatos que pueden emanar de un soberano. En cambio, Austin considera que ese soberano realmente es ilimitado. Las normas emanan de un soberano, de una persona a la cual el soberano delegue la posibilidad de dictar las normas. Es central porque él dice que las normas, las verdaderas normas, las genuinas normas, Austin son todas mandatos que establecen algunas obligaciones. Disculpen, miren que voy a llevar el celular. Disculpen, solucionado el tema. Entonces, Austin considera que las verdaderas normas, las normas auténticas, son mandatos generales emanados del soberano y que establecen una sanción. Pero también él dice que existen algunas otras normas que considera imperfectas o no auténticas normas, que son, por ejemplo, aquellas disposiciones que también emanan del soberano y que de repente lo que hacen es aclarar alguna norma dictada por él. También las considera normas imperfectas aquellos permisos que puede dictar un soberano, y también la costumbre, porque considera que la costumbre recién pasa a ser una verdadera norma o una norma auténtica, genuina, cuando es receptada por el soberano y la convierte en una norma positiva. Sintetizando el tema de Benham y Austin, ellos centran esta posición reduccionista de las normas, aunque las mismas son mandatos generales emanados de un soberano que establecen una sanción. Bueno, ahora vayamos a Kelsen, que también nosotros lo podemos encuadrar dentro de las posiciones reduccionistas respecto de las normas. Lo primero que nosotros vamos a analizar en Kelsen es un poco cuál es su posición dentro de lo que es la filosofía del derecho, dentro de lo que es la teoría del derecho, y también un poco cuáles son sus, digamos, sus basamentos también de tipo filosófico. La primera característica que nosotros encontramos en Kelsen es que es una persona que vivió 91 años, muere en el año 1973, y es una persona además que ha sido muy prolífica en lo que es su producción jurídica. No solamente en el ámbito de la teoría del derecho, sino también en el ámbito de la teoría del Estado. Esto hace que una persona que ha vivido tanto tiempo y que ha escrito hasta que fallece, porque los últimos 12 años de vida de Kelsen fueron muy ricos en la producción jurídica, e inclusive hay una obra, que es una obra póstuma que se refiere más que nada al tema de las normas, que es publicada en el año 1979.
Entonces, obviamente, una persona que ha escrito durante un periodo tan largo de tiempo, que su su producción jurídica ha sido analizada y ha sido tan difundida y ha sido también tan criticada, porque ha recibido muchas críticas, hace que indudablemente haya ido evolucionando las ideas que él va plasmando. Vemos que al principio tal vez él no distinguía entre lo que es una norma jurídica de lo que es la proposición normativa, que es aquella que describe la norma jurídica. Vemos también que en su momento él tenía una caracterización de la norma fundante básica, que luego la vamos a analizar detenidamente cuando veamos sistema jurídico, que siempre le generó muchas críticas y que han hecho que prácticamente al final de su vida abandonara esta caracterización porque le ocasionaba más dificultades que soluciones dentro de su teoría jurídica. Entonces, y además, otro problema que nosotros, u otra característica que nosotros encontramos en la obra de Hans Kelsen, es que Kelsen recepta dos posiciones filosóficas que son, por un lado, la filosofía kantiana y por otro lado, el positivismo de Augusto Comte. Y estas dos posiciones filosóficas resultan entre sí incompatibles. Entonces, esto genera dentro de lo que es la teoría de Kelsen muchas contradicciones y muchas situaciones que no pueden explicarse porque él intenta compactar. Hay partes de su teoría que adhieren a una posición kantiana y otras a una posición positivista, pero que en definitiva le crean contradicciones internas en la teoría. Bulligin hace un análisis muy detallado respecto a lo que es la evolución de lo que es la teoría kelseniana y también lo que afirma textualmente en diferentes obras Eugenio Bulligin respecto de Kelsen, es que dice que Kelsen nace kantiano, pero se muere positivista. Entonces, que cuando nos encontramos con una situación de contradicción en su teoría entre la filosofía kantiana y el positivismo de Comte, indudablemente, atento a cómo evolucionó Kelsen respecto a ir abandonando paulatinamente sus posiciones kantianas e ir afirmando su posición positivista, ante alguna contradicción que presentemos, tenemos que preferir aquella posición que es una posición filosófica positivista. Concretamente, Eugenio Bulligin dice que esto es así porque Kelsen nace kantiano, pero se muere positivista. Veamos un poquitito y analicemos qué temas él toma de la filosofía kantiana y qué temas toma de lo que es el positivismo. De la filosofía kantiana, él toma la distinción entre el mundo del ser y el mundo del deber ser. Y el carácter normativo de la ciencia del derecho y el hecho de considerar a las normas jurídicas como entes ideales que pertenecen al mundo del deber ser. Y también de la filosofía kantiana toma su caracterización sobre la norma fundante básica. En cambio, del positivismo, Kelsen toma el hecho que todo sistema jurídico, todo derecho es derecho positivo, o sea que es creado, es modificado y es aniquilado por los seres humanos. También del positivismo adopta su posición escéptica en cuanto a los valores. Y también del positivismo marca una clara distinción entre lo que es la creación del derecho, de lo que es el conocimiento del derecho,
y lo que es además la aplicación del derecho, entre lo que es la política jurídica y lo que es la ciencia del derecho. Teniendo en cuenta estas dos vertientes filosóficas, Kelsen hace una doble depuración de la ciencia del derecho. Esta doble purificación lo es, tomando la fundamentación kantiana, la distinción entre el mundo del ser y el mundo del deber ser, entre la creación y el conocimiento del derecho, entre el conocimiento del derecho y lo que es la aplicación del derecho, y del positivismo especialmente toma la purificación respecto a la valoración, a la moral. Entonces, la ciencia del derecho es una ciencia pura, separada del mundo de la realidad y separada a su vez del mundo de la valoración. Bien, ¿esto ha quedado claro? Bueno, ahora vamos a comenzar a adentrarnos en qué es para Kelsen una norma jurídica, cómo caracteriza la norma jurídica. Kelsen, en este caso, encuentra la característica de la norma jurídica en que la norma jurídica imputa a determinadas conductas determinadas sanciones. En realidad, en Kelsen, la norma jurídica tiene como carácter distintivo contener una sanción, un acto coercitivo. Bien, Kelsen, como yo ya les dije, parte, a los fines de caracterizar a la norma, de la distinción entre el mundo del ser y el mundo del deber ser. Kelsen dice que, por una parte, el mundo del ser o de la realidad y el mundo del deber ser o el del derecho se mueven con criterios de imputación distintos, con criterios de relación distintos. El mundo de la realidad rige el principio de causalidad, rige el principio de causa-efecto. Dado un determinado hecho, una determinada causa, existe una determinada consecuencia que es natural, que es algo que lo establece la naturaleza, que el hombre no puede cambiar, solamente reconocer. En cambio, en el mundo del deber ser, el principio que rige es el principio de la imputación. Esto quiere decir que ante un determinado hecho, el hombre imputa una determinada consecuencia. Y esa consecuencia, la relación entre el hecho y la consecuencia, es algo que decide el hombre, no es algo natural. O sea, al que, por ejemplo, ante una determinada causa, una determinada situación de hecho, por ejemplo, matar, se va a aplicar una pena de 8 a 25 años. Ante una determinada situación, como puede ser robar, la pena va a ser de 1 a 6 años. Entonces, se mueven con principios distintos el mundo de la realidad de lo que es el mundo el mundo jurídico, el mundo del deber ser. En lo que es el mundo de la realidad hay un principio de causalidad, o sea, hay una relación natural entre la causa y la consecuencia. En cambio, en el mundo del deber, acá nos referimos a que es el hombre el que imputa determinadas consecuencias a determinadas causas, que también es el hombre el que determina cuáles son. Además, y esto ya un poco avanzando, y me olvidé decirles algo, ahora voy a hacer, pero les voy a terminar de resumir un tema de Kelsen. Además, existe también un abismo lógico entre el mundo del ser y el mundo de la realidad, porque nosotros no podemos derivar lógicamente de premisas descriptivas
una premisa de tipo prescriptivo. ¿Por qué? Porque en las premisas de las cuales partimos, nosotros no tenemos el deber ser. Entonces, nunca podemos llegar a una conclusión en donde esté el deber ser, porque el razonamiento lógicamente es inválido. Del hecho de que la gente mate, no podemos derivar que resulta obligatorio, que debe ser que la gente mate. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque de una situación de hecho, esto no significa que esa situación de hecho se deba convertir en una norma obligatoria que debe ser. Porque no están, o sea, nosotros, ¿cómo funciona el razonamiento lógico? Nosotros derivamos de determinadas premisas una determinada conclusión, pero en la deducción lógica, en ese razonamiento válido, va a ser ese razonamiento correcto, siempre y cuando la conclusión a la cual arribemos se deduzca de las premisas, ya esté contenida en las premisas. Entonces yo no puedo arribar a una conclusión que diga que algo debe ser cuando las premisas de las cuales yo partí, el deber ser no está. ¿Entienden? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace Kelsen? Kelsen considera que, en principio, que con esta distinción entre el mundo del ser y el mundo del deber ser, la norma jurídica se ubica en el mundo del deber ser. Primer tema. Me había olvidado de comentarles, rebobinemos un poquitito hacia atrás, respecto de Kelsen, que atento a la extensión en lo que ha sido su producción jurídica, se pueden distinguir tres periodos. Un primer periodo que comienza aproximadamente el año 1911 hasta el año 1940, en el cual Kelsen, por la situación que se vive en el continente europeo, con el tema de la Segunda Guerra Mundial, decide, por razones de seguridad, emigrar a Estados Unidos. Ese primer periodo es un periodo fuertemente kantiano, y en ese periodo él escribe la primera edición de la teoría pura del derecho. Luego tenemos un periodo de transición que va aproximadamente durante 20 años, que se extiende del año 1940 al año 1960, en lo que más se destaca respecto a lo que a nosotros nos interesa, que es teoría del derecho, es la traducción de la edición de la teoría del derecho al francés y la segunda reedición de la teoría del derecho, que en realidad es prácticamente, hay muchos cambios que él va realizando en la misma, porque va tratando de ir encontrándole solución a falencias que distintos autores van encontrando en la obra de Kelsen. Y el último periodo es el que va desde el año 1960 hasta su muerte, en la cual dijimos que teníamos un periodo de transición en donde Kelsen va comenzando a tratar de encontrarle solución a unas posturas que están relacionadas con su posición kantiana, y vemos que algunas las va dejando de lado, va abandonando esa posición filosófica kantiana y se va afirmando su positivismo, y el último periodo en el cual es definitivamente positivista y abandona, según Eugenio Boliguen, sus herejías kantianas. Perdón, me veo con un vasito de agua, ya vengo. Bueno, sono tornata.
Doctora, una alumna preguntó si se puede repetir la fecha del primer periodo. Sí, la fecha del primer periodo va del año aproximadamente 1911 hasta el año 1940, en la cual Kelsen emigra a Estados Unidos, por, bueno, la situación que se vivía en Europa respecto de la guerra. O sea, él era austríaco, además creo que era judío, y bueno, la situación era una situación crítica, ¿no?, que estaba viviendo Europa. Entonces, bueno, por cuestiones de seguridad, decide abandonar el continente e irse a Estados Unidos. El segundo periodo son aproximadamente 20 años, que van de 1940 a 1960, y luego tenemos el último periodo, que es hasta que fallece, que es en el año 1973. Bien, volviendo específicamente, en este caso al tema de la norma jurídica, Kelsen ubica las normas jurídicas dentro de lo que es el mundo del deber ser. Entonces, bueno, esto es la primera característica o sea, cómo va él caracterizando y ubicando a la norma jurídica. A su vez, Kelsen distingue entre lo que es, por un lado, el sentido subjetivo de una norma de lo que es el sentido objetivo. Esto es muy importante, porque en definitiva una norma jurídica también emana de un acto subjetivo, de un acto de voluntad de una persona. Y en este caso, él lo que trata es de apartarse de las teorías imperativistas y tratar de distinguir entre lo que es, por ejemplo, lo que es todo el proceso legislativo que lleva al dictado de una norma, de lo que es el producto de ese proceso legislativo, que es la norma concreta. Entonces, él dice que si bien una norma emana de una voluntad humana, una vez que emana de esa voluntad humana, esa norma obviamente se independiza. Y a lo que a nosotros nos importa es el sentido objetivo de la misma. Y este sentido objetivo es el que nos permite además distinguir lo que es una amenaza por ejemplo, de un asaltante que quiere robar a alguien, de lo que es la actividad de un recaudador de impuestos que exige el pago de los impuestos y los puede exigir también de manera coactiva. Obviamente, este sentido objetivo es el que nos permite, la distinción entre sentido objetivo y subjetivo hace que nosotros veamos que en el caso del asaltante no nos encontramos con una norma jurídica porque el asaltante no se encuentra autorizado por otra norma para poder obligarnos a que le entreguemos el dinero. Concretamente, ¿qué es lo que hace Kelsen? Kelsen dice lo siguiente: una norma, cuando es dictada, se independiza de la voluntad, y se independiza de tal manera de esa voluntad que persiste aunque la voluntad humana que la creó se haya muerto, o que haya cambiado la composición del poder legislativo que la dictó. ¿Y qué es lo que hace que esa norma mantenga su fuerza? Él reemplaza esa voluntad humana por un concepto que luego vamos a ir analizando más detenidamente, que es el concepto de validez. O sea que una norma mantiene su fuerza normativa por el concepto de validez. ¿Por qué? Porque, y este concepto de validez lo que nos dice es lo siguiente, que una norma es válida cuando ha sido dictada, o sea, cuando su dictado ha sido autorizado por otra norma válida que forma parte del sistema jurídico. O sea que lo que distingue a las normas jurídicas de cualquier amenaza u órdenes es que las normas jurídicas han sido creadas, han sido autorizadas su creación por otras normas que forman parte del sistema jurídico. ¿Entienden esto? O sea, el sentido objetivo se lo da la fuerza a la normatividad, el hecho de haber sido autorizada la creación, el dictado de esa norma, por otra norma válida del sistema jurídico. Luego vamos a analizar en forma más detenida
las diferentes acepciones del concepto de validez, y tanto el descriptivo como el normativo. Pero por ahora, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que Kelsen ubica las normas dentro del mundo del deber ser y distingue entre lo que es el sentido objetivo del sentido subjetivo de las normas y de cómo reemplaza la voluntad humana una vez que dicta la norma por este concepto que es el concepto de validez, que hace que se distinga una norma prescriptiva, una prescripción, de una simple amenaza. Bien, hasta ahora venimos entendiendo. ¿Alguna pregunta? Bien. A su vez, sí, dígame. Estuve leyendo sobre Ronald Dworkin y él pensaba, creo Sí. haber entendido que él pensaba que las normas no podían ser iguales en todos los tiempos. ¿Esto es contrario a lo que usted nos explicaba? Que las normas No podían ser no, en todos los tiempos iguales porque los tiempos iban cambiando. bueno, ahora vamos a hacer referencia a algo sobre ese tema, porque los sistemas jurídicos son sistemas dinámicos. Igual con Working luego vamos a seguir. No hemos terminado con Working, lamentablemente para ustedes, quédense tranquilos. Pero teniendo en cuenta esto, Kelsen además distingue en la norma jurídica diferentes ámbitos de validez, que está relacionado con lo que usted me acaba de preguntar, Raúl. Él dice que las normas jurídicas tienen distintos ámbitos de validez. Tienen un ámbito de validez material, un ámbito de validez personal, un ámbito de validez temporal y un ámbito de validez espacial. Y que esos ámbitos pueden estar limitados o ser generales. ¿A qué nos referimos con cada uno de estos ámbitos? El ámbito material es la conducta que regula la norma jurídica. Se refiere al contenido de la misma. A su vez, el ámbito personal está relacionado con las personas a las cuales está dirigida la norma y además las personas, o sea, a todas las personas que actúan respecto de la norma, tanto a la autoridad normativa como al sujeto normativo. Y el ámbito personal, el ámbito espacial está relacionado con el territorio en el cual esa norma se aplica, y el ámbito temporal está relacionado con el tiempo en el cual se aplica. En general, las normas pueden tener en todos estos límites. En el tema del ámbito temporal, que está relacionado con lo que usted dice, es muy importante tener en cuenta el ámbito personal, porque el ámbito temporal, porque las normas en general son dictadas para ser aplicadas hacia el futuro, hasta el momento de su aplicación hacia el futuro. En general, las normas no son retroactivas, salvo situaciones especiales que específicamente se establecen. Inclusive una norma que se dicte puede derogar los efectos de una norma anterior, pero sí puede ser retroactiva, por ejemplo, en materia penal, cuando en la norma que se dicte es más, la norma que queda derogada era más favorable a la persona. Entonces, si yo de repente cometo un delito y ese delito, o sea, cometo un delito, en el momento en que yo cometo el delito, es delito. Con posterioridad se dicta una norma que desincrimina esa conducta. Por ejemplo, el adulterio. Ustedes saben que el adulterio era delito. ¿Sabían esto? Era un delito. Un delito medio particular, porque para el hombre era necesario que tuviera amante fija. Para la mujer con un solo acto ya había cometido adulterio. Diríamos un poquito como discriminatorio el tema. Pero existía el delito de adulterio. Se derogó, ya no es más delito. Entonces, si una persona en su momento comete adulterio y en ese momento era delito y ahora están juzgando, no la pueden juzgar porque se debe aplicar la ley más favorable al reo. Por ende, se debe aplicar esa norma. Ahora, sí, en su momento la persona
comete un delito y tenía una pena de cadena perpetua de 8 a 25 años y con posterioridad se modifica y se agrava la pena, entonces en ese caso se lo va a juzgar por la norma más benigna, siempre. O sea, hay algunas excepciones al tema de lo que es la irretroactividad, pero en general las normas se aplican para el futuro. Otro tema de la territorialidad, que las normas se aplican en el territorio estatal, pero hay excepciones que están relacionados con todos los casos de derecho internacional privado, que es cuando nos encontramos con conexiones con sistemas jurídicos, ya sea por el lugar donde se cometió el hecho, por una cuestión de nacionalidad, por una cuestión del lugar en donde, por ejemplo, se tiene que ejecutar un contrato. Entonces, en ese caso puede suceder que en un determinado país, por las reglas del derecho internacional, se deben aplicar normas que no forman parte de ese sistema jurídico, pero que forman parte de un sistema jurídico extranjero. Eso es la extraterritorialidad de la aplicación de las normas. Pero, resumiendo, las normas tienen 4 ámbitos de validez. Por un lado, un ámbito material, que se refiere al contenido, un ámbito personal, que se refiere a las personas relacionadas con la norma. Ahí entra el que cometió el hecho, entra la víctima, entra el juez que tiene que juzgar, entra el órgano administrativo que tiene que ejecutar una determinada pena, todas las personas que están relacionadas con la norma. Y también un ámbito temporal y un ámbito espacial. Si nosotros observamos y analizamos esto, vemos que estos ámbitos fueron desarrollados con mayor precisión por von Rey, porque en definitiva vemos que el ámbito material coincide con el contenido de las prescripciones en von Rey, que el ámbito personal coincide con el sujeto normativo y con la autoridad normativa de von Rey, y que el ámbito temporal y el ámbito espacial coinciden con la ocasión en von Rey. ¿Les queda claro? Doctora, tiene una pregunta en el chat. Preguntó cuando usted hablaba del derecho internacional, si un ejemplo serían los seguros. Un ejemplo serían los seguros de salud internacionales. Porque, o sea, cuando vos viajás y tenés, sí, en realidad, vos podés, cuando vos salís, generalmente salís con un seguro, y ese seguro, obviamente, si te pasa algo en el exterior, obviamente se rige por las cláusulas del estado en donde lo contrataste. También, a ver otros ejemplos. Sí, sí, es un ejemplo. También está el tema, por ejemplo, con el tema de las sucesiones, que las sucesiones se rigen, la ley que se aplica es la ley del domicilio de la persona, pero en el marco del derecho internacional, la persona de repente podía vivir en Italia, pero tenía una propiedad en Argentina. En ese caso, por la propiedad en Argentina, la sucesión se abre en Argentina por esa propiedad y se aplican las normas argentinas para esa propiedad, pero todo el resto se aplica la ley del lugar de residencia. También el tema del matrimonio, porque en el tema del matrimonio, la ley que se aplica es la de la residencia efectiva de los cónyuges, independientemente de dónde se hayan casado. Bueno, hay varios casos y sobre todo nosotros en nuestro país también tenemos muchos ejemplos, porque somos una población muy migrante que va y viene, y tenemos muchos ejemplos de lo que es esta territorialidad. Bien, bueno, entonces, vamos resumiendo un poquitito, así seguimos avanzando. Bueno, para Kelsen, las normas jurídicas se ubican dentro del mundo del deber ser. Kelsen hace referencia concretamente al carácter objetivo de las normas que permiten distinguirlas de otras prescripciones o de otros mandatos o de las amenazas. Vimos que además las normas tienen diferentes ámbitos de validez, y ahora vamos a analizar lo que para Kelsen constituye el carácter distintivo de la norma,
que hace que ésta sea considerada jurídica y que si no lo tiene, él considera que no es jurídica, o que es parte de una norma en donde necesariamente tiene que aparecer esto. Y nos referimos al tema de la sanción, nos referimos al tema de la coacción. Kelsen afirma que una norma jurídica es aquella que contiene una sanción. Esto es una condición esencial para Kelsen, sine qua non, o sea, una norma jurídica lo es porque contiene una sanción, y además del concepto de sanción, Kelsen deriva directa o indirectamente todos los conceptos jurídicos básicos. El tema de la sanción es algo, analizando un poco lo que dice Norberto Bobbio, que comienza el tema sobre todo de la coacción, el tema de la coacción, a partir del siglo XVI, que comienzan a conformarse los estados nacionales y que es el Estado el que comienza a concentrar la producción del derecho, por un lado, y también concentra lo que es el tema del uso de la fuerza dentro del territorio de su país. En general, existen, y eso lo va analizando Kelsen, diferentes maneras de regular la conducta de la sociedad. O sea, el derecho es una forma de regular la conducta dentro de una determinada sociedad. También lo es la religión. En algunos países se identifican Estado con religión. También lo es la moral. Son todos sistemas que lo que intentan es regular la conducta de las personas. Esa regulación de la conducta de las personas puede ser realizada de manera directa o de manera indirecta. Es realizada de manera directa cuando se establece en forma clara cuál es la conducta correcta, qué es lo que se debe hacer. En cambio, es regulada de manera indirecta cuando se establece un premio o un castigo a una determinada conducta para de esa manera incentivar la conducta correcta. En general, el derecho es considerado una técnica indirecta de motivación de conductas porque no dice concretamente cuál es la conducta correcta, sino lo que hace es aplicar una sanción, un daño a la conducta que considera indeseada e incorrecta, y de esa manera, en forma indirecta, obligar a las personas a comportarse de manera correcta o como considera correcto. En general, la doctrina considera que la moral es una técnica de motivación de conductas directas porque especifica claramente qué es lo que se debe hacer. En cambio, el sistema jurídico, el derecho, es una técnica indirecta de motivación de conducta porque se maneja estableciendo lo que son sanciones. En cambio, Kelsen considera que tanto la moral como el derecho son técnicas de motivación indirecta de conductas. Lo que los diferencia es qué tipo de sanción y cuándo se aplica la sanción que hace que se distingan la moral y el derecho. ¿Por qué? Porque lo que dice Kelsen es lo siguiente, que hay diferentes clases de sanción. Hay sanciones que son inmanentes, en cambio, hay sanciones que son trascendentes. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que cuando la sanción es trascendente, no es aplicada por una autoridad humana en el planeta Tierra, que es lo que establece la moral y lo que establece de repente la religión. ¿Por qué? Porque si bien establecen concretamente qué es lo que se debe hacer, también existe una determinada sanción. En el caso de la religión, esa sanción es trascendente porque es aplicada en otra vida o en otra. En el caso, de repente, de la moral, también sucede una situación más o menos similar. El tipo de sanción no es aplicada por una autoridad humana y externa, sino que es la misma persona la que se siente, diríamos, por no realizar la conducta correcta,
íntimamente, si tiene pautas morales, se siente castigada o sancionada, autosancionada. Entonces, él lo que dice Kelsen es que tanto la religión como la moral, como el sistema jurídico, son todas técnicas indirectas de motivación de conducta. La diferencia está en que en el derecho la sanción que se aplica es inmanente, porque es aplicada digamos, en nuestra sociedad por una autoridad positiva, por el hombre. Además, también distingue otra cosa respecto de las sanciones. O sea, en el ámbito del derecho ya dijimos que la sanción es inmanente porque es aplicada por una autoridad positiva, pero además hay otra característica, que en el sistema jurídico la sanción está aplicada de manera orgánica. O sea, que está especificado y centralizado cuál es la autoridad encargada de aplicación de la sanción. Y además también está centralizado, o sea, es el Estado el que ejerce el monopolio de la fuerza estatal. Y además hay otra característica importante, que admite la sanción, la aplicación de la coacción. Esto quiere decir que si la persona no cumple con la sanción impuesta, se lo puede obligar mediante la fuerza a que cumpla con la sanción impuesta. O sea que en el derecho la sanción es inmanente, es orgánica, es centralizada y admite además el uso de la fuerza. ¿Les queda esto claro? Después el doctor Gambini en la clase de mañana, porque hicimos un pequeño cambio, le va a explicar detalladamente cuáles son las características de la sanción. Y de ahí vamos a seguir con los conceptos jurídicos básicos. Entonces, volvamos. Las normas jurídicas en Kelsen integran el mundo del deber ser. Las normas jurídicas, además, son un acto objetivo de voluntad que sustenta su fuerza a través de lo que es la validez, y además hay diferentes ámbitos de validez. También, otra de las características central de la norma jurídica es que todas las normas jurídicas, para ser una norma jurídica, deben contener una sanción. Esta sanción es una sanción inmanente, orgánica, centralizada y que admite además el uso de la fuerza. El derecho es una técnica indirecta de motivación de conductas y que, como característica distintiva, a través del principio de imputación, imputa a determinadas conductas una determinada sanción. Esto es la caracterización del derecho para Kelsen. ¿Cuál es la estructura de la norma jurídica en Kelsen? Kelsen considera que las normas generales, que son aquellas que tanto el ámbito material como el ámbito personal, como el ámbito espacial y como el ámbito temporal son generales, porque también hay normas particulares en Kelsen, como son las sentencias. Las normas generales tienen como estructura la estructura de un juicio condicional, en donde nosotros lo que encontramos es en el antecedente la descripción de una determinada conducta a la cual se le imputa una determinada sanción. Como nosotros podemos ver, esto para Kelsen, este juicio condicional al cual él denomina norma primaria, es la verdadera norma jurídica, es la auténtica norma jurídica porque es la que contiene la sanción, es la que contiene el acto coercitivo. Nosotros en esta norma jurídica lo que encontramos es el acto antijurídico, que es el antecedente, y el otro concepto jurídico que encontramos, del cual derivan todos los demás, el concepto primitivo, es el concepto de sanción.
La conducta correcta no la encontramos en la norma primaria, en la norma jurídica. Según Kelsen, nosotros encontramos el deber jurídico, qué es lo que se debe hacer, en la norma que él denomina secundaria, y que es un mero derivado lógico de la norma primaria. ¿Y por qué la llama secundaria? Porque para él realmente es secundaria. Para él, la auténtica y verdadera norma jurídica es la primaria. ¿Cómo nosotros hacemos para poder deducir o elaborar a la norma secundaria? Como ya dijimos, deriva de la regla primaria. Si, por ejemplo, nosotros tratamos de determinar cuál es el deber jurídico analizando una norma primaria, vamos a ver que si la norma primaria, la norma jurídica, establece como antecedente al que matare, obviamente el deber jurídico va a ser la conducta opuesta al acto antijurídico. Si el acto antijurídico es matar, la conducta opuesta es no matar. Y el deber jurídico nosotros lo encontramos deduciendo lógicamente del antecedente de la norma jurídica. Y está en lo que denomina Kelsen norma secundaria. A su vez, nosotros podemos derivar del deber jurídico el derecho subjetivo. ¿Por qué? Porque si a una persona tiene un deber, hay alguna otra persona que tiene un derecho subjetivo respecto de ese deber. Entonces, el derecho subjetivo va a ser el correlato de un deber jurídico. Que esta es una de las acepciones del derecho subjetivo. A su vez, también nosotros podemos derivar otros conceptos jurídicos básicos de la regla primaria. Por ejemplo, el concepto de responsabilidad en Kelsen se da de relacionarlo directamente con el concepto de sanción. ¿Por qué? Porque para Kelsen una persona es responsable solamente cuando es susceptible de ser sancionado, cuando es factible que a esa persona se le aplique una sanción. Eso es responsabilidad jurídica en Kelsen. Alguien es responsable cuando se le puede aplicar una sanción, cuando es susceptible de ser sancionado. A su vez, también de la norma jurídica y de los ámbitos, de la norma primaria y de los ámbitos de validez, nosotros podemos deducir los conceptos de capacidad, competencia y de imputabilidad, que están directamente relacionados con el ámbito de validez personal de la norma jurídica. La capacidad está relacionada con el ámbito del derecho civil. La imputabilidad está relacionada con el ámbito del derecho penal. Y la competencia está relacionada con el ámbito del derecho procesal. Pero todo está relacionado con el ámbito personal de validez, que son las personas que actúan dentro de una determinada norma jurídica. Entonces, para Kelsen, que adhiere a una posición reduccionista, él identifica el sistema jurídico no a través de determinadas características, sino a aquel que se encuentra conformado en su totalidad por normas jurídicas. Y para Kelsen, una norma jurídica es aquella que contiene una sanción. Si no contiene una sanción, no va a ser una norma jurídica o va a ser una parte de una norma jurídica en la cual necesariamente en su consecuente vamos a tener que encontrar una determinada sanción. Por ejemplo, él dice que la sanción dentro del ámbito civil es la ejecución forzada de bienes, o sea que también hay una sanción. Pero él siempre considera que para que sea jurídica tiene que contener un acto coercitivo. Por esa razón es considerado un autor que se enrola dentro de las posiciones reduccionistas. Muchas críticas ha tenido, obviamente, Kelsen y también las posiciones reduccionistas en general, por la caracterización que intentan hacer única de la norma jurídica y a partir de ella individualizar y caracterizar al sistema jurídico. Entre las críticas que las vamos a terminar de ver en la última clase que yo les voy a dar, porque mañana van a comenzar con conceptos jurídicos básicos de acuerdo al esquema que yo les acabo de dar de norma jurídica de Kelsen,
porque se va a trabajar sobre la norma jurídica de Kelsen y sobre el concepto de sanción, vamos a analizar no solo las críticas de Hart, que son las más contundentes, sino también otras críticas de autores inclusive argentinos, como es Carlos Cosse. En general, lo que se le dice a Kelsen es que él en realidad ve al derecho desde el punto de vista del hombre malo, desde el punto de vista del incumplimiento. O sea, él considera el derecho desde el momento en que alguien incumple el mismo y se le aplica una sanción, pero no tiene en cuenta todo el campo de cumplimiento voluntario del derecho, que en realidad es el más grande, el más importante, porque en general las personas consultan al derecho para adecuar su conducta a los mismos, y los incumplimientos son la menor, diríamos, cantidad, a excepción de algunas sociedades en donde nosotros nos especializamos por manejarnos con el tema de las normas de manera muy particular, no le damos mucha bolilla. Pero en sociedades un poquito más organizadas, en general, existe un cumplimiento de las normas jurídicas y el incumplimiento es el menor. Entonces, lo que se le imputa específicamente es que desconoce la función que cumple el derecho, que es solamente la de sancionar, sino que la función importante que cumple el derecho es la de regular la vida en sociedad y además de incentivar la cooperación para lograr una justa distribución de los escasos recursos que hay en la sociedad. A ver, ¿alguna pregunta? En el chat justo una pregunta. Profe, las normas primarias, ¿cómo se definían? En Kelsen, las normas primarias son aquellas que contienen la sanción. O sea, la norma jurídica es jurídica en Kelsen porque contiene un acto coercitivo. Si no contiene un acto coercitivo, no es considerado jurídico. Bueno, con esto terminamos por hoy. Les comentaba que habíamos hecho, ya hablé con el doctor Gamini, hoy para decirle que me parecía tal vez más adecuado que en vez de yo terminar mañana con el tema de las otras caracterizaciones de reglas como es Hart, que siguiéramos un poco el orden del libro de cátedra del doctor Rodríguez, y que él comenzara mañana ya a hablar sobre conceptos jurídicos básicos, porque los va a manejar a partir de lo que es la caracterización que yo acabo de explicarles de norma de Hans Kelsen. Él les va a dar clases mañana, viernes, y el día martes, y yo el día jueves voy a terminar con lo que es norma jurídica, y también voy a hacer un repaso de toda la unidad. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, el día jueves. O sea, dentro de una semana. Que tengan buenas noches y espero que les haya resultado útil y claro la explicación. También escuchen el audio del doctor Rodríguez, que también es muy claro explicando la bibliografía. Hasta luego, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Hasta luego. Buenas noches.